Compañeros, muy buenas tardes. A continuación, vamos a hablar de los signos ortográficos, ortotipografía y normas actuales. Vamos a conocer algunos de los signos de puntuación básicos, cuál es su correcto uso y en qué momento debemos usarlos. Funciones de los signos de puntuación. Vamos a iniciar con el punto, uno de los puntos de los signos de puntuación que más usamos, el punto. El punto separa oraciones autónomas. Tenemos varias clases de puntos, como por ejemplo el punto y seguido. Separa oraciones dentro de un mismo parágrafo. Otro ejemplo del punto es el punto y aparte, que señala el final de un parágrafo. Por último tenemos el punto y final, que señala el final de un texto o escrito. Nota: después de un punto y aparte y punto y seguido, la palabra que sigue se escribirá siempre con la letra inicial mayúscula. Se emplea para señalar al final de una oración, como por ejemplo, se acabaron las vacaciones, ahora a estudiar. Otro ejemplo, lo podemos colocar detrás de las abreviaturas, como por ejemplo, señor, usted, etc. La coma. La coma indica una breve pausa de lectura. Se emplea para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o formen enumeración, siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o. Como por ejemplo, tenía coches, motos, bicicletas y buses. Podemos apreciar que cuando anteponemos la letra i, la coma, no es necesario colocarla. Otro ejemplo, para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción entre ellos. Como por ejemplo, los soldados saludaban y la gente aplaudía, y los niños no paraban de cantar. Para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración, como por ejemplo, Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y seguidas de coma, tales como en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante y otras de la misma clase. Como por ejemplo, tenemos esta oración, dame eso, es decir, si te parece bien. Contestó mal, no obstante, aprobó. El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase, precedido de coma si va al final, y entre ellas, coma si va en medio. Como por ejemplo, Carlos, ven aquí. Ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién reza? El punto y coma. El punto y coma indica una interrupción más larga que la de la coma. Se emplea para separar los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay uno o más comas. Tenemos el siguiente ejemplo. Visitó muchos países, conoció a mucha gente. Sin embargo, jamás habló de ello. Fíjese en dónde anteponemos el punto y coma. Segundo ejemplo, antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas, más, pero, aunque, no obstante, cuando las oraciones son largas, si son cortas, basta con la coma. Siempre hablamos de cosas muy interesantes, a veces aburridas, pero siempre hablábamos. Los dos puntos. Los dos puntos se emplean en los saludos de las cartas y después de las palabras. Expone, suplica, declara, etc. de los escritos oficiales. Como por ejemplo, estimados señores, por la presente les informamos. Antes de empezar una numeración, como por ejemplo, en la tienda había dos puntos y colocamos el ejemplo. Antes de una cita textual, como por ejemplo, fue Descartes quien dijo, pienso, luego existo. También lo podemos usar en los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos, como por ejemplo.
Entonces, el lobo preguntó: ¿Dónde vas, Caperucita? Los puntos suspensivos. Podemos emplear los puntos suspensivos cuando dejamos el sentido de la frase en suspenso, sin terminar, con la finalidad de expresar matices de duda, temor, ironía, como por ejemplo, quizás yo podría. También los podemos usar cuando se interrumpe lo que se está diciendo, porque ya se sabe su continuación, sobre todo en refranes, dichos populares, etc. Algunos de los dichos más comunes en nuestro idioma latino son: quien mal anda, no por mucho madrugar, perro ladrador. Cuando al reproducir un texto se suprime algún fragmento innecesario. En tal caso, los puntos suspensivos se suelen incluir entre corchetes o paréntesis. Los signos de interrogación. Se utilizan en las oraciones interrogativas directas. Señalan la entonación interrogativa del hablante. Se escriben al principio y al final de la oración interrogativa directa, como por ejemplo: ¿sabes quién ha venido? Podemos apreciar que nuestros signos de interrogación iniciamos con el signo de interrogación y cerramos con signo de interrogación. Nota: jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de exclamación. Los signos de admiración. Los signos de admiración se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa. También van entre signos de exclamación las interjecciones, como por ejemplo: siéntate, qué rebelde estás, fíjate cómo baila. Ay. Continuando con nuestros signos de interrogación, encontramos el paréntesis. Se emplea para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la oración en la que se inserta. Tenemos el siguiente ejemplo: en mi país, no lo digo sin cierta melancolía, encontraba amigos sin buscarlos. Lo podemos usar también para encerrar aclaraciones, como fechas, lugares, etc. Como por ejemplo, la ONU, Organización de Naciones Unidas, es una. La raya. Los dos puntos se emplean en los saludos de las cartas y después de las palabras: expone, suplica, declara, etc. de los escritos oficiales. Como por ejemplo: estimados señores, por la presente les informamos. Antes de empezar una numeración, como por ejemplo: en la tienda había dos puntos y colocamos el ejemplo. Las comillas. Las comillas se emplean al principio y al final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho un personaje, como por ejemplo el siguiente escrito: fue Descartes quien dijo, pienso, luego existo. Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a la lengua española, como por ejemplo: la filatelia es mi hobby. Ese Einstein no tiene ni idea de lo que dice. Para tener en cuenta, escribir sin faltas de ortografía representa un beneficio, sea cual sea el ámbito al que te desempeñes. Una correcta escritura amplía tus oportunidades tanto en lo laboral como en lo académico, contribuyendo a la formación de una buena imagen profesional. Algunos de los beneficios que nos puede dar el tener buena ortografía es que muestra nuestro orden mental. En la escritura se ve cómo estructuramos nuestro texto y este concepto puede aplicarse al resto de los ámbitos de la vida, según el tipo de ortografía y síntesis. Dejaremos ver si tenemos claras las ideas y si somos dispersos y confusos. Tener una buena escritura es una forma de mostrar nuestro orden mental y serenidad. Otorga carácter profesional a nuestro texto. Escribir con palabras que reflejen tu profesionalismo es una manera de darle otro tipo de validez a tu texto. No basta solo con utilizar palabras que hagan referencia a cierto ámbito, pero fusionado esto es una estructura ordenada dará la impresión de que quien escribe a alguien es serio y confiable.
Muestra el trato que le damos a los demás. Escribir sin faltas de ortografía indica que damos importancia a nuestro interlocutor. Aunque sea un breve mensaje, hay que procurar que el receptor perciba que nos hacemos entender con corrección, es decir, que lo valoramos. Sirve como ejemplo para los demás. Evita los errores de ortografía en una forma como por ejemplo para los demás. No difundir errores ayuda a preservar nuestra lengua. Muy bien, queridos compañeros, yo soy Yamir Rojas. Este es mi trabajo de lengua materna. Espero sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención.